Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando con la doctora Olga Gil. Ella es la coordinadora académica del ITESO. Y bueno, precisamente Olga nos estaba platicando sobre la importancia y la tarea que ha venido desarrollando esta institución que recientemente fue galardonada con el Premio Nacional a la Exportación en el área de instituciones educativas. Y nos decías, Olga, bueno, que precisamente esta tarea ha involucrado a muchas personas y muchas voluntades, sobre todo. Sí, sí, Gaby, mira, vamos a empezar por comenzar por el equipo que somos, ¿te parece? El equipo que atiende a una de las carreras más grandes en el ITESO, que es la carrera de Comercio y Negocios Globales, es un equipo conformado aproximadamente por 30 personas, entre profesores de asignatura y entre coordinadores docentes y el coordinador de la carrera. Bien, en el ITESO estamos organizados por unidades académicas. ¿Esto qué significa? Que un grupo de profesores expertos en una determinada área le damos servicio a los diferentes programas que hay en el ITESO. En este caso nosotros, bueno, el equipo del que formo parte, somos expertos en el área de negocios internacionales. Y nuestro principal cliente, pues, ¿quién es esta gran carrera? Esta carrera que ya tiene 23 años, desde que salió de la primera vez en 1993, es la segunda universidad en tenerla después de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Que fue quien la propone por allá a principios de los 90. Entonces, nuestra tarea es precisamente esto, ¿no? Es de capacitar, ¿verdad? Enseñar, llevar, guiar a los alumnos que están dentro de este gran programa. En este momento tenemos alrededor de 630, 640 estudiantes. Entonces, para nosotros de veras es un gran logro en equipo. Esto es importante decirlo, porque esto debe de llegar hasta el profesor de asignatura que va una vez al ITESO a impartir una materia a la semana y que lo hace con ese amor, esa pasión, esas ganas de transmitir, ¿verdad? Así como los que estamos de planta y que estamos a cargo y que tenemos esta responsabilidad. ¿Qué perfil es el que reúne una persona que se dedique a estudiar precisamente negocios internacionales? ¿Cuáles tendrían que ser sus principales inclinaciones para, pues sobre todo para aquellos jóvenes que están en este momento tratando de definir su futuro? ¿Cuál sería una de las razones por las que valdría la pena estudiar esta carrera? Mira, yo creo que tiene que ver con la personalidad de quien opta por una carrera como esta, que la traiga el mundo internacional desde el foco de los negocios, ¿verdad? Sea alguien que de veras se interesa por llevar productos de México a otro país, o bien porque también ve la conveniencia de traer productos de fuera a México. Pero también yo te diría algo que tal vez los jóvenes no lo tengan tan consciente, pero que es muy importante, que es lo llamo yo el amor por México, ¿no? Que tiene claro que para una empresa que hace negocios fuera de nuestras fronteras, trae divisas al país, la fortalece, le da imagen, y en este sentido que él se sienta atraído por esto, ¿verdad? Hay algunos coordinadores que en el pasado me tocó escuchar que decían, si les gusta viajar, si les gusta desayunar un día en París y luego cenar en Nueva York. Oye, y pues hablar idiomas, pues tú dices, ¿verdad? Pero realmente lo que hay de fondo es esto, ¿no? Es un joven que entiende, ¿verdad? Que el comercio internacional es una oportunidad no solamente para él, para progresar, o para la organización o la empresa para la que está, para la que trabaja, o para la empresa que él mismo quiere constituir. Fíjate que suena bonito eso de desayunar en París y luego viajar mucho, pero la verdad es que también implica la capacidad de enfrentar el estrés de la logística, por ejemplo, de que se te va a atorar un pedido y a lo mejor no vas a desayunar en París, vas a tenerte que quedar ahí en la aduana a ver cómo resuelves esa situación. Fíjate que yo trabajé algunos años en una empresa de nombre Alro Exportaciones. El dueño y director general, Alberto Romo Chávez, como todo un personaje, a quien además le aprendí mucho. Y Alberto dice que el comercio internacional es una serie de detalles. Cuando se lo escuché me encantó, porque es una serie de detalles a lo largo de todo un gran proceso, ¿verdad? Y que a lo mejor termina en esto, ¿no? En el empresario, en el negociante que sale de México para realmente ir a otro país y se sienta ahí, pero después de un gran esfuerzo. O sea que digamos esta es la parte de la cereza del pastel,
Claro. ¿Verdad? Pero que no se ve todo el gran esfuerzo que hay detrás. Y que bueno, todo esto sí implica toda la capacidad de pues de negociación, pero también lo que decías de tener ese amor por México y el orgullo de decir nuestros productos son buenos. Queremos que en otras partes los reconozcan con esa calidad y que si no hacemos las cosas bien, pues que también se valen las críticas y tenemos que ser mejores. Pero somos un país que tiene la capacidad y el potencial de hacer las cosas. Así es. Es un ingrediente importante. Así es, Gaby. Fíjate que tuve la suerte de hacer mi tesis de grado doctoral sobre la personalidad de los empresarios mexicanos exportadores exitosos, un poco en ese sentido, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué teniendo tantas oportunidades México? Siendo un país tan rico, tan estratégicamente situado, con tanto talento, con tanto ingenio, pues de pronto no son las empresas mexicanas las que están en los rankings de las más exportadoras. Como país sabemos que sí tenemos un octavo, noveno lugar como potencia exportadora, pero que la mayor parte de estas exportaciones la realiza la inversión extranjera directa en México. Y fíjate que fue muy interesante porque hice una investigación con 64 empresas en total y las características más recurrentes, es decir, las que estaban presentes en los empresarios que además continúan exportando, fueron tres muy claramente. Una de ellas es el empuje, ¿verdad? Ahorita que dices, pues claro, imagínate, en México aún nos enfrentamos en el ámbito exportador a una cantidad de contingencias, ¿verdad? Porque nuestro país no está totalmente desarrollado, porque nuestros procesos no están todavía, digamos, en todos los casos, ¿verdad?, en el mejor punto, porque las diferentes dependencias que intervienen, pues de pronto cada una tiene sus procesos y no están digamos, de alguna manera organizados con las otras que le preceden o las que siguen, y eso genera a veces, pues, que tengamos paciencia. Exceso de tramitología. De tramitología y de paciencia en las diferentes dependencias. Entonces, en ese sentido, el empuje juega un papel vital, es decir, pues pese a esto no me desanimo, ¿no? Y si ya apareció otra nueva ley, pues tampoco. Y si tengo que ir a librar mi tema a tal dependencia, pues voy y lo hago y me acerco. Entonces, sí se requiere de un empresario con mucha garra, diría yo, ¿no? Sí, que bueno, como dices, es una de las cualidades, el empuje, pero yo creo que también, pues el que muchas veces somos muy entusiastas, pero de un ratito, y luego después no estamos preparados, desconocemos muchas cosas y queremos hacer las cosas pues a nuestro real entender, y no siempre es la manera correcta de hacerlo. Y como que nos cuesta trabajo el ser un poco más planificadores y prepararnos, ¿no? Y sobre todo pues seguir las reglas, que creo que eso es parte de lo que necesitamos ir entendiendo, pues para lograr ahora sí que las cosas de manera más exitosa y más permanente. Creo que no sé si incluye esa parte del perfil que debe reunir el empresario exportador. Pero lo dices muy bien. Mira, de pronto se antoja como muy natural, ¿no? Decir, bueno, pues es que claro que se necesita empuje, este tema que dices, pero no lo encuentras, Gaby. No es cierto que se da tan natural. O sea, hay que constituirlo, hay que formarlo. Otra de las características es el tema del cumplimiento. Fíjate, el cumplimiento significa que son personas, así como tú lo dices, ¿no? Capaces de seguir la regla, de cumplir con lo que dice la autoridad, ¿verdad? Y de cumplirle también al cliente, y en este caso al país que te pide un producto cabalmente, ¿verdad? Entonces, este tema de cumplimiento es un tema de formación y que en el caso del ITESO le damos mucha importancia. Y que es cultural, ¿no? Porque quizás hoy que está precisamente el BUSEM, esta ventanilla única de comercio exterior, a muchos que venían haciendo las cosas de una manera les resultó muy complicado el entender que ya no ibas a tener que irte a presentar en la ventanilla y pedirle el favor a lo mejor ahí a alguno de los encargados de la aduana, porque ya ahora lo haces de una manera pues virtual. Y ahí sí que si en internet te equivocas, pues no va a haber quien te pueda echar la mano. A lo mejor si te equivocas sin saber lo que estás haciendo, pues más vale que vayas y te asesores o que busques esa ayuda profesional.
pero sí, ciertamente ya no seguir las reglas, pues no es una opción. No, y a quien le resultará a lo mejor una vez, dos veces, pero a la larga termina perdiendo, termina perdiendo. Entonces, sí, de acuerdo contigo, yo creo que a medida que nuestro país se vaya sofisticando en este sentido, en el buen sentido de la palabra, de generando plataformas más claras, comunes para todo mundo, definitivamente nos va a favorecer. Y creo que pues en gran parte precisamente algo que ha estado haciendo y promoviendo el ITESO es preparar a los jóvenes, porque si alguien va a cambiar ese chip para hacer las cosas diferentes, van a ser estos futuros empresarios internacionales que se están preparando en las aulas para conocer cómo está el marco legal para poder realizar las exportaciones, conocer de tratados internacionales, que México es uno de los países con muchísimos tratados. Entonces, bueno, precisamente la preparación y todos estos jóvenes son ese futuro, ¿no? Para el sector exportador. Y bueno que instituciones como el ITESO han venido haciendo esta tarea. Y esta parte creo que ha tenido mucho que ver, ¿no? El cómo están orientando a los jóvenes para poder lograr estos objetivos. Y uno de ellos tiene que ver con un plan, PAT, si no me equivoco. Sí, Gaby, fíjate que sí. Yo creo que ahora en tu comentario último estás comentando dos aspectos por los cuales considero que ganamos el premio, entre otros. Uno de ellos es el equipo de profesores que tenemos, que de verdad todo mi reconocimiento y mis felicitaciones para todos y cada uno de ellos, porque hacen muy bien su trabajo, es decir, son expertos fuera, pero además llevan el corazón dentro del aula y el conocimiento y la formación para que los estudiantes logren ser, pues, esto que esperamos, ¿no? Empresarios exitosos o bien ejecutivos del comercio exterior que hacen bien las cosas de primer nivel, ¿verdad? Entonces esto es un gran tema. El otro gran tema es, bueno, pues sí, los preparamos en el aula, pero luego enseguida ¿salen únicamente con esto? Pues no, también un interés por parte del ITESO es que salgan con experiencia profesional. Y la experiencia profesional, es decir, la práctica de lo que ven en el aula, la teoría, el conocimiento, también sean capaces en el trayecto que están en la universidad en ese tiempo de aplicarlo. Y la forma como lo aplicamos en el ITESO, no solamente para esta carrera, sino para todas las carreras, es a través de lo que conocemos como PAP, que son los proyectos de aplicación profesional. En el caso nuestro tenemos uno que ha sido muy exitoso, que es el de asesorías integrales en negocios internacionales, que es un proyecto que lo que busca tal cual es ayudar a las empresas a exportar. Fíjate que vale mucho la pena que nos detalles esto, porque además creo que sobre todo en el sector tequilero hay mucho en donde se puede abonar para ayudar a estas exportaciones. Yo quiero que nos platiques más con detalle en qué consiste y quiénes pueden acceder a este proyecto, pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Esto es el tequila en el comercio internacional. Esto es el tequila en el comercio internacional, platicando del galardón, bueno, en este caso del Premio Nacional de Exportación. El galardón es el que otorga el gobiernos locales, el gobierno del estado en este caso, pero un Premio Nacional de Exportación que es, pues, involucra a una serie de autoridades federales, y hemos venido platicando precisamente con la doctora Olga Gil. Ella es la coordinadora académica de negocios internacionales del ITESO, que es una de las instituciones que este año fue distinguida con este Premio Nacional de Exportación. Pues ustedes ya en alguna ocasión, Olga, habían postulado su trabajo para lograr el Premio Nacional, pero es la primera vez que lo obtienen. Y creo que sí vale la pena que nos digan la experiencia que vivieron, que tuvieron que hacer para poder ser merecedores de esta designación. Sí, Gaby, nosotros participamos ganamos el galardón en 2 ocasiones, el estatal. Cuando ganas el estatal, en automático pasas al Premio Nacional en la segunda etapa, que es lo que nos pasó en esta ocasión. La vez anterior participamos en el 2002, ¿verdad? Por el premio, no lo obtuvimos, pero nos dijeron que era lo que teníamos que trabajar. Y entonces, aunado a lo que decíamos en el segmento anterior, respecto de lo que son los PAP, el proyecto de aplicación profesional, que definitivamente eso fue
algo impactante, digamos, para los evaluadores, porque Genaro Portales, el coordinador de la carrera, tuvo a bien invitar a los empresarios que se han visto beneficiados por estas asesorías, ¿no? Por este grupo de asesores que favorece, ¿verdad?, que una empresa logre exportar, y vieron los resultados ahí. O sea, de viva voz, de boca de los empresarios, quienes decían, es que gracias a esto nosotros ahora estamos exportando, pues para ellos, en un nivel licenciatura, pues por supuesto que los convenció. También hay otros elementos que tienen que ver con esta primera ocasión que participamos, ¿verdad? Y que uno de ellos fue la internacionalización. Un chico que trabaja en el área de comercio internacional, a mayor internacionalización que tenga, mejor, ¿verdad? Porque obviamente no solamente tiene las ventajas del idioma, si es que esta internacionalización es en otro país, sino también la manera como él ve, ¿verdad?, como trabaja es distinta. Lo hace con mayor apertura, lo hace con mayor tolerancia, pero también con mayor exigencia. Entonces, ¿qué es lo que implica? Porque ser un estudiante internacional, pues suena un poco difícil, porque bueno, eres estudiante y a lo mejor no tienes ni los recursos para estar viajando y estar observando el mundo, o te dedicas a estudiar o te dedicas a viajar. Entonces también esa es una cuestión que sí es importante como que un poco definir a qué, cómo esté ese enfoque cuando se refieren a la internacionalización en una carrera de negocios internacionales. En el caso del ITESO, quienes quieren estar, por ejemplo, un semestre fuera, se les facilita de alguna manera en el plano económico, porque el ITESO tiene convenios con otras universidades a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando de más de 200 universidades jesuitas, por decirte. Entonces el alumno paga su colegiatura normal en el ITESO, pero se puede ir a otro país, a otra universidad, y hacer un semestre allá. Y el costo que tiene es el mismo que tiene en el ITESO, me doy a entender. Entonces, en ese sentido, no le resulta tan oneroso. También tenemos otras maneras de internacionalizar. Por ejemplo, en el caso de comercio, y bueno, y de otras carreras también, tenemos lo que son los veranos internacionales. ¿Esto qué significa? Que el alumno puede irse durante el mes de junio, ¿verdad? Mayo, junio, julio. Se puede ir a cursar 2 materias, a veces hasta 3 materias, a otro país, y esa estancia te aseguro que le marca. Parece difícil de creer, ¿verdad? Que tú digas, pero ¿cómo se va a marcar con un mes que está afuera? Pues se marca, ¿no? Para muchos estudiantes, desde que salen desde que llegan al aeropuerto, desde que entran en convivencia con otros estudiantes, escuchan otro acento. Eso es parte de la internacionalización. Y cuando estamos hablando del caso de aprender a vender, porque o de aprender a encontrar oportunidades fuera de México, quizás cuando eres muy joven y todavía estás estudiando, no tengas todavía esa visión, pero el poder enfocarte y llegar a otro país y pensar, ¿qué es lo que está vendiendo México? Voy a ver en el supermercado o en donde se está realizando la comercialización de productos, a ver cómo andan aquí los productos mexicanos. No sé si siempre se tiene esa conciencia cuando se viaja y sobre todo cuando se es un estudiante de comercio internacional. Mira, nosotros hacemos mucho énfasis en esto, ¿verdad? Yo he estado trabajando el tema de internacionalización duramente cuando fui coordinadora. El coordinador actual también lo hace, ¿verdad? A veces, bueno, no a veces, sino tenemos viajes ya que son de alguna manera que ya están en la carrera de forma permanente. Por ejemplo, empezamos a ir a Panamá, ir a las aduanas, ¿verdad? A la frontera, Nuevo Laredo, a Manzanillo, que son lugares cercanos. Te podrás decir, de otros también hemos tenido incluso práctica profesional fuera del país, ¿no? En España, que es un programa que estamos por retomar. Entonces, todo esto le da al alumno esta oportunidad. Y por supuesto, hacemos énfasis en eso, así como tú lo dices. A ver, ahora vamos a tener un recorrido para ver qué productos podrían estar en esta escaparate aquí, por decirte, en un Corte Inglés en Madrid, ¿no? Y que no están, ¿no? O revisamos qué empresas sí están presentes y en qué condiciones están. En medio de que otros esto es mucho revisar etiquetas o qué. Sí, pues es revisar tal cual como tú lo dices, ¿no? El producto, la etiqueta, el lugar en donde se encuentra, con qué otros productos compite, ese establecimiento en qué rack lo tiene por separado, lo tiene junto con otros, en fin. Es una cantidad, digamos, de
de procedimientos que tenemos para la hora de revisar qué les pasa a nuestros productos fuera de México. El caso, por ejemplo, del tequila, en estas prácticas profesionales, ¿qué tanto se ha acercado el empresario tequilero a buscar este apoyo, esta vinculación con universidades como el ITESO? Porque sabemos que además el programa tiene la posibilidad de darles ese beneficio, pues digamos de manera gratuita, pero creo que valdría la pena que nos digas en qué consiste, porque es parte del servicio social del estudiante. Así es, así es. Los PAPs en el ITESO tienen dos vertientes, ¿no? Una que es la del servicio social tradicional que hacíamos al terminar una carrera, ¿verdad? O en el trayecto de la carrera. Y por otro lado también tiene el ingrediente de práctica profesional que te mencioné hace un momento. Y el tercero es que beneficia a alguien, ¿no? Y esto es porque, bueno, pues la filosofía jesuita, es decir, que sea en beneficio a alguien y que luego ese alguien también lo vaya a reproducir. Entonces, por supuesto, Gaby, muy oportuna tu invitación para las empresas que nos escuchan, para que se acerquen con nosotros y que confíen en nosotros, en que verdaderamente los estudiantes, a través de asesores del calibre de estos profesores que te menciono, ¿verdad? Yo te podría decir que tenemos a la mayor parte de los mejores profesionales del comercio exterior en nuestra academia. Entonces, que son profesionales de alto perfil, que los guían a los muchachos y les asesoran para que este plan tenga un resultado, para que este proyecto de aplicación profesional tenga como resultado que la empresa exporta, que la empresa vende y que tiene un empresario exitoso detrás. No sé si nos pudieras platicar algunos casos de éxito, cómo fue que llegaron, cómo fue que se fueron, qué sucedió en este trayecto, en esta interacción entre la empresa y los jóvenes, si es que hubo esa química, o qué es lo qué peros ponían ahí los empresarios. No sé si nos pudieras platicar algunas anécdotas. Mira, sí te puedo platicar y con todo gusto, pero te voy a platicar de uno que fue de los que se presentó ante la evaluación del premio, que me parece que dejó muy complacidos a los evaluadores. Este en particular estuvo asesorado por el maestro José Alera, Pepe Alera, ¿verdad? Y él trabajó con una empresa, o continúa todavía incluso, con una empresa que el interés de ellos es con el tema de mosto de agave, ¿verdad? El mosto de agave, ¿verdad? Es un ingrediente que puede en algún momento dado, bueno, pues darle un saborizante de tequila a una determinada bebida. A ver, lo que te quiero comentar, porque no soy la experta en el plano técnico y no quisiera decir algo que no fuera, ¿verdad? Y si ya lo hice, pues mil disculpas, pero lo que te quiero comentar es que esta empresa le reconoció el trabajo al ITESO a través, por supuesto, del profesor, en donde ellos dicen, vamos caminando hacia allá, ¿verdad? Y continuamos, y nos da mucha confianza tener un equipo detrás de nosotros en esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la parte rica de trabajar con la universidad, que tiene un grupo de estudiantes apasionados, ¿verdad? Que quieren aprender, que están ansiosos de tener contacto con un empresario que cuente con esto que te digo, no con empuje, que lo sientan cumplido en el sentido de que los atienda cuando van a buscarlos y que no les da menor tamaño porque son estudiantes, sino que entiende que ahí puede haber una fuerza interesante. Incluso esa interacción, bueno, al final del día también es parte de ese entender. A lo mejor hay cosas que no se pueden hacer porque existe una denominación de origen en el producto, y que a lo mejor pues ahí finalmente es parte de la orientación que se le puede brindar a un empresario. Pero sabemos también que son pequeñas empresas las que muchas veces tienen esa inquietud y tienen ese interés de buscar un mercado diferente al de Estados Unidos o el mismo de Estados Unidos, pero que no cuentan ni con los recursos, ni saben cómo hacerlo, ni tienen siquiera la idea de cómo fijarle un precio al producto de exportación, y que toda esta parte que le puede brindar la academia, pues forma finalmente un respaldo para el ir caminando hacia ese Así es, Gaby, y fíjate que digamos que el respaldo, ¿en dónde está? En la experiencia de los profesores, porque la mayoría de ellos trabaja en otra parte, tiene su despacho, tienen su propia empresa, y ellos viven esta serie de detalles que mencionamos, que es el comercio internacional,
Y entonces desde ese ángulo no es solamente como lo dice el libro, es como es y como ocurre, ¿no? Entonces esta es una gran ventaja. Mira, yo pienso que la academia, o yo hablo por el ITESO, y sé que otras universidades también lo hacen, que privilegiamos a las personas que tienen experiencia profesional entre el cuadro de profesores. Esto es muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, el alumno también lo entiende, lo capta y lo valora. Entonces, hay empresarios que cuando piensan en que pueden acudir a la universidad y recibir ayuda, dicen, pero pues, ¿qué me van a ayudar? ¿O qué me van a enseñar? ¿Qué me van a enseñar? Que además no salen de la universidad, ¿no? Si no salen y la vida real está acá. Ya estamos cambiando, y y el premio es un resultado de esto, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Que pueden tener la confianza, ¿verdad? De que frente a estos estudiantes tienen a los mejores en el medio. Es más, a mí me genera mucho gusto. Soy parte del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del COMCE, participo también en Haltrade, y me siento muy orgullosa cuando de pronto estoy en estos organismos y me encuentro con colegas que están ahí, que están ocupando una silla en su fase como empresarios, ¿no? Como consultores, como representantes, incluso como gente que trabaja en el propio gobierno. Entonces, ¿eso de qué te habla? Que el empresario se sienta seguro de que el nivel de trabajo que se le va a hacer a través del plan que se le entregue, del proyecto que se le desarrolle, es tan bueno como el que se lo hiciera a alguien en un despacho fuera, ¿verdad? Y sabemos que en la parte que te ha correspondido a ti, esa idea de generar la internacionalización, que incluso ha motivado que escribas algunos libros con este sentido, precisamente ha sido una de las tareas importantes, porque hablar de internacionalizarse cuando somos un país que tiene cerca de 42 tratados comerciales, si no me equivoco, y con las naciones más poderosas del mundo, entonces, bueno, pues sí es una necesidad, ya no es algo que esté como sujeto a si me interesa o no me interesa, porque creo que en este sentido ya somos un país que compite no nada más en el extranjero, sino que llegan productos de otros países y los propios empresarios mexicanos tienen que ver cómo le hacen para seguir manteniendo a su mercado, ¿no? Esa es parte de lo que hablamos de internacionalización y de esa importancia de entenderla como una prioridad en una empresa. Totalmente, totalmente, Gaby. Como tú bien lo dices, realmente tratados no tenemos tantos, tenemos menos, pero entre los acuerdos y convenios comerciales hacen este número que mencionas, y totalmente de acuerdo. Mira, la internacionalización para mi gusto es de primer orden. A los estudiantes que nos escuchan, yo les invito de veras a que piensen que parte de su formación durante el paso de la universidad es salir fuera, es internacionalizarte. Y mira, y un consejo que yo doy, esto es, acompañado por lo que ha sido mi experiencia. Los estudiantes pueden incluso acudir a determinadas, y están en el punto de que dicen, bueno, pero yo no estoy en el ITESO, pero ¿cómo le puedo hacer? Mira, Canadá es un país maravilloso para este tema, porque dentro de su regulación para lo que viene a ser la inmigración o el permiso para que entre gente de fuera, hay uno que ellos tienen a diferencia de otros países que no lo tienen, que tienen la posibilidad de optar por estar en Canadá durante un tiempo haciendo práctica profesional. Como parte de los acuerdos sí, comerciales que se tienen con este país. Entonces, quien esté interesado, por ejemplo, en este país, lo que tendrá que hacer es localizar una empresa que se interese por él, que no es difícil. Las empresas en países, digamos, más aventajados que el nuestro, digamos, más del primer mundo, están acostumbrados al tránsito de estudiantes que van a hacer práctica profesional. Europa con mayor razón. Entonces, no es tan complicado. Entonces, en el momento que una empresa asesorarse, ¿verdad? Informarse a través de la embajada, del consulado canadiense, bueno, menciono Canadá porque conozco esto, y entonces que se vaya, ¿verdad? Incluso si se lo toman en cuenta en sus créditos, pues qué bien, que lo dialogue con la persona de servicios escolares, pero si no se puede, aún así es una inversión
que le va a servir para toda su vida, en el plano profesional y en el plano de formación. Vamos a hablar de esa parte porque yo creo que más de un estudiante que esté pendiente de estos temas quiere saber qué opciones se tienen para precisamente iniciar la internacionalización a partir de su propia persona. Claro, ¿no? por supuesto. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional platicando de los estudiantes, de esta cara que está también relacionada con el comercio internacional, pero a partir de las aulas, qué es lo que hacen las universidades para generar a estos cuadros que forman parte de alguna manera de este sector tan dinámico como es el comercio exterior. Estamos platicando con la doctora Olga Gil, ella es la coordinadora académica del ITESO, esta institución que recientemente fue distinguida con el Premio Nacional de Exportación, una distinción que les otorgó el presidente, bueno, la recibieron de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, nos has venido platicando precisamente de cuáles son estas características que le dieron al ITESO la posibilidad de lograr este reconocimiento. Estábamos platicando, Olga, de esa parte de la internacionalización, del esfuerzo que tiene que hacer a veces el estudiante pues para conocer otros países y conocer estas experiencias que a veces son dolorosas, ¿no? A veces son difíciles, pero de todo se aprende, porque al final cuando un empresario tiene que hacer negocios internacionales, sí podemos decir que caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Uno cree que siempre está tratando con gente positiva y gente de bien, pero bueno, muchas veces hasta eso hay que aprender y bueno, forma parte de lo que se tiene que, que formar a un futuro negociador internacional, ¿no? Que esa parte muchas veces no te la da la academia ni los libros, sino que son cosas que aprendes en la práctica, pero que bueno, al final del día son parte de la vida cotidiana y que pues finalmente, generalmente todas estas experiencias que se logran a través de los intercambios suelen ser positivas. Y nos decías, bueno, que existen en algunos apartados de ya sean acuerdos o tratados internacionales que tiene México, algunos en donde precisamente existe ese intercambio, en donde si una empresa te da la posibilidad de ir a hacer una práctica profesional, el estudiante puede acceder a ese beneficio. No siempre hay un apoyo económico, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el joven para poder buscar esas oportunidades? Mira, en el caso nuestro, y que esto lo abrimos para la carrera de comercio y ahora ya se extendió a todo el ITESO, es un programa muy interesante y que ahora que lo maneja la Dirección de Relaciones Externas dentro de la institución y está disponible para todos nuestros estudiantes, son las prácticas profesionales. Esto que implica que durante la primavera se pueden ir a estudiar a la Universidad Pontificia de Comillas, es una universidad hermana jesuita, ¿verdad?, de las más prestigiadas a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces al llegar ellos pues tienen... ¿En qué país está? En España, en Madrid, Madrid concretamente. Y entonces lo que hacemos es que ellos toman un par de materias en la universidad, de tal manera que entran como estudiantes a España, lo que son realmente, y entonces la Universidad Comilla los coloca en una empresa española en donde pueden hacer su práctica profesional por los siguientes 4 meses. El total de tiempo que están allá son 6 meses. Entonces esto le permite al alumno sentirse estudiante internacional con otros estudiantes de otras partes del mundo en un país como es el caso de España, pero la parte interesante es que además es un empleado, ¿no? Porque eso es lo que se trata, ¿no? Es decir, no les den tareas menores, si toca darles alguna tarea menor está bien, pero que sobre todo aprendan. Y entonces se les sitúa de acuerdo al perfil del muchacho o de la muchacha en una empresa española y en donde tal cual es otro miembro más de esa compañía. Y la compañía le evalúa, por supuesto, al final, esa calificación que le da el empresario, viene a ser luego la calificación que el chico obtiene en la materia, a la par de un reporte que hace de toda su experiencia, que son maravillosos, ¿no? Mira, me acuerdo de un caso de uno de nuestros alumnos que estuvo trabajando en el Atlético de Madrid, ¿no? Y entonces
Qué suertudo, ¿no? Suertudo, sí, son buenas empresas, ¿no? O sea, son buenas empresas en las que están. Y entonces me acuerdo de un correo que me manda en una ocasión. Él estaba enojadísimo y me dice, ¿cómo es posible que haya venido a España y me traigan ahora como cargador? Te quiero decir que me están pidiendo que vaya a cargar al estadio, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Y de momento cuando yo recibí eso me preocupé, ¿no? Porque dije, bueno, pues sus papás se pueden, imagínate, si hacer comentario y demás, entonces... Fue el Atlético de Madrid, sí, pero a cargar las pelotas. Sí, entonces ya le escribo a la coordinadora y entonces ya pero además usó la palabra llamar, me hablan de tal manera que me maltratan. Y entonces yo estaba de veras pues sorprendida. Cuando le escribo a mi colega, ¿verdad? Amparo en la Universidad de Comillas, y le pongo, oye, me dice pues que recibió, que está siendo maltratado, que le están cajas y demás. Bueno, ella se preocupa muchísimo, incluso hasta me llamó por teléfono. Y entonces me dice, dame oportunidad de investigar y te respondo tan pronto sepa. Entonces la respuesta de ella fue que en primer lugar quien se lo había pedido era el presidente de la Fundación Atlético de Madrid. Que segundo, ¿verdad? Se lo había pedido para el Santiago Bernabéu en un evento así espectacular que iban a tener, ¿verdad? Y que además él le decía, ¿cómo es posible que este chico se queje si yo mismo estaba cargando cajas, ¿no? Estaba ayudando con todos los tramoyistas porque era un momento de urgencia. Y además, ¿qué le llama maltratar? Y ya le pregunto a él, es que me gritan, me suben la voz. Y entonces dices que aquí todos gritamos. Los españoles somos gritones y somos así, pero de ninguna manera se trataba de eso, ¿sabes? Y entonces ella me dice a mí, ¿sabes cuántas personas tienen la oportunidad aquí en España de tratar con el presidente de la Fundación Atlético de Madrid y además estar en un evento de esta magnitud? Solamente él. Fue muy curioso porque cuando regresé, bueno, estuve en España posteriormente y hablé, bueno, estaba arrepentidísimo el chico y dice, ¿sabes qué? Me da pena ahorita acordarme de eso que te escribí. Bueno, aprendió a que no siempre cultura. Exactamente, no siempre la manera de ser de los latinos es igual y bueno, ya no se diga en una empresa oriental, ¿no? Que seguramente también ahí los protocolos cambian totalmente. Sí, pero aprenden, Gaby. Y bueno, también es parte de esa enseñanza que tienes que experimentar para poder entender que trabajar en México y trabajar en otro país no es lo mismo. Ajá. Y yo creo que que es abrir la mente a lo que se puede entender como una cultura laboral, pues es también importante, porque al final pues es enseñanza. Alguna vez también alguien comentaba, es que los mexicanos son muy trabajadores, de veras que es sorprendente porque en Francia, por ejemplo, si a alguien no le gusta algo, inmediatamente va al sindicato y arman todo un merequetengue, ¿no? Pero en México el trabajador es generalmente muy trabajador, muy cumplidor y bueno, pues es increíble que alguien diga que un mexicano es flojo, porque en general trabaja muchas horas y es muy disciplinado. Entonces, bueno, también eso lo aprendes, ¿no? Que muchas veces uno lo que no entiende es que existen unos sistemas a lo mejor muy avanzados que todavía no hemos asimilado en nuestro país para las empresas y para su crecimiento, y que a lo mejor ese tipo de prácticas son las que se pueden aprovechar y entender para poder lograr que nuestras empresas pues sean las que exporten y no tengamos que depender de una inversión extranjera para que nuestros productos lleguen a otras naciones. Y bueno, de ahí la importancia de este tipo de proyectos y de este tipo de programas, pues para que esas empresas que son pequeñas, que son 100% capital mexicano, aprendan cómo hacer las cosas y poder lograr llevar esa exportación hasta pues hasta la nación que la está demandando, y ese es parte de lo que todo joven tiene que ir entendiendo para poder ser integrante de esta engranaje, ¿no? De esta parte del sector comercio internacional. Este proyecto precisamente, que es el que a ustedes les permitió
el reconocimiento, lo siguen replicando, se sigue abriendo y cómo a no, otras empresas. este programa de prácticas profesionales en España está vigente, es durante las primaveras de cada año, y sí, ese lo tenemos, pues ahí está disponible, digamos, no solamente para los alumnos de comercio, ya para quienes estuvieran interesados. Y el caso de estos apoyos, el PAP, que bueno, si hay una empresa pequeña que esté pensando exportar y que busque esta asesoría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, Gaby, con todo gusto les puedo dejar yo mi teléfono, ¿verdad? El teléfono directo. ¿Hay algún requisito que tengan que cumplir las empresas? Sí, hay requisitos. Hay requisito. El empresario lo que hace es llenar una forma en donde básicamente con esta forma, con estas preguntas, los asesores o quienes están dentro de este PAP revisan cuál es el nivel que tiene la empresa, en qué sentido. A ver, exportar, como tú bien lo sabes, pues requiere que la empresa ya esté preparada, ¿no? Que tenga una estructura, que tenga procesos productivos bien asimilados, que tenga una capacidad productiva y una oferta integrada de exportación adecuada para salir fuera, ¿verdad? Porque si no, de otra manera sería muy complicado. Entonces sí tenemos un filtro en ese sentido, buscamos que sea una empresa que esté madura, digamos, ¿verdad? Esté lista para exportar, porque entonces sí podremos encauzarla adecuadamente, podrá ver los beneficios en ese tiempo que dura el proyecto de aplicación profesional. Y aquella que todavía no está preparada, al menos le hacen algún diagnóstico, le hacen alguna propuesta, porque yo creo que también pues se vale ser neófito y empezar de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, la capacitación juega un papel importantísimo, ¿no? En el ITESO también tenemos 2 diplomados, un diplomado en comercio internacional y un diplomado en negocios internacionales. A la parte que también, bueno, está una incubadora de negocios. En fin, hay otras áreas también que apoyan al empresario que está interesado en salir fuera. Y que lo primero es darte cuenta qué implica. Yo creo que ese tema, por eso el tema de mencionarte los diplomados, ¿no? Hay muchas empresas que hacen algunos, bueno, pues que toman la oportunidad cuando existen los exposiciones o apoyos de ProMéxico. Vamos a platicar precisamente de toda esta parte de lo que tiene que ver, qué tiene que hacer una pequeña empresa para poder irse preparando y irse sumando a esta parte de la exportación. Este es el tequila en el comercio internacional, regresamos. Este es el tequila en el comercio internacional, estamos platicando acerca de la parte académica, qué es lo que ofrecen universidades como el ITESO para poder insertar a los futuros negociantes internacionales a esta actividad de comercio exterior. Estamos platicando con la doctora Olga Gil, ella es la coordinadora académica del ITESO y bueno, quien ahora sí que pugnó y se puso a hacer su tarea para lograr que entre otras personas de su equipo pues lograran este reconocimiento como universidad, el Premio Nacional de Exportación que se entregó recientemente y que bueno, todo esto, como nos decías Olga, ha sido parte de un camino y mucho ha tenido que ver con este apoyo que se le ha brindado a las empresas que están buscando ser exportadoras y que a través de programas como el programa, el PAP, que está relacionado precisamente con el servicio social de los estudiantes, pues se han logrado vincular de manera exitosa muchas empresas que traían una idea, que traían una intención de ser exportadores permanentes y que a la fecha lo han logrado. No sé si tienes el dato de cuántos han logrado mantenerse en este camino después de recibir estas asesorías. Y bueno, ¿cuál es el caso que más te ha impactado? Ándale, mira, yo creo que el caso que a mí más me ha impactado, mira, es uno en particular que tiene que ver con estudiantes que de hecho están trabajando en esto. Que son alumnos que ellos, a ver, es que tengo varios, Gaby, pienso en uno y luego me acuerdo de algún otro, pero así reciente que son alumnos que tuve yo en una clase y que en buscar encontrar cómo generar una empresa que tenga una visión
hacia el mercado internacional, ¿verdad? Se dedicaron a generar una salsa mexicana, pero de veras diferente, distinta. Y bueno, pues ellos ya tienen su empresa. La salsa tiene por nombre Salsa Mariachi. Están en este momento comercializándola en México, pero la propuesta es llevarla afuera. Ya tienen incluso una invitación para comprarla, para que la lleven a Nueva Zelanda. Y bueno, ese caso a mí me gusta mucho porque son estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Tenemos otros casos que son empresas. Hay uno en particular que también se consiguió a través del PAP, que es uno que Dulces, bueno, no sé si puedes el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero Dulces La Providencia también, con otro grupo que incluso una de las chicas que participó en este proyecto de aplicación profesional ya está trabajando en esta empresa. ¿Qué tipo de dulces son? De los altos. Dulces de leche. De leche, sí, sí, así es. Que bueno, también luego de repente son productos para que Europa. enfrentan regulaciones difíciles, ¿no? Pero ahí está el tema del empuje, ¿no? Y del cumplimiento, de cómo aferrarse a un sueño y cómo darle vida y llevarlo a cabo. Y bueno, pues esta es una empresa que ya está exportando. Porque hay muchos casos, sobre todo en Jalisco, de muchas empresas que fabrican dulces y que se han logrado posicionar. Pero estamos hablando de un mercado de la nostalgia en Estados Unidos que paga y paga bien el tema de los dulces, porque pues el dulce mexicano es de verdad que tiene un sabor diferente, y si lo comparas con uno en Estados Unidos, fuera de los chocolates, creo que es difícil que compitan con nuestros caramelos, ¿no? Sí, así es. Entonces, siempre tienen alguna posibilidad extra los productos mexicanos de irse a esos mercados. Pero ya salir incluso a países como Europa, pues ya estás hablando también de otra mentalidad, ¿no? Que pues lograr ahí posicionarte, creo que de veras es hablar de casos de éxito. Así es, Gaby. Pero eso quiere decir que si unos pueden, no hay por qué, pues no se generalice esta tendencia, ¿no? De acuerdo. Y tener más empresas mexicanas en la exportación. Sí, totalmente de acuerdo. Y al empresario que nos esté escuchando, lo primero es capacitar para entender qué es lo que implica ser un exportador, ¿no? Qué es lo que le va y que además la otra parte es que la exportación es bondadosa, pues. La exportación es un campo que te regresa lo que le inviertes, pero hay que saber cómo invertir, en qué punto invertir. Y en este sentido, yo insisto, las universidades podemos ser un aliado estratégico para el empresario. No sé si sería, pues, si cabe la idea, pero si tienes un producto y no sabes cuál es la fracción arancelaria a lo mejor en el mercado más cercano, que es Estados Unidos, pues podrías empezar por ahí, ¿no? Por entender lo que es una fracción arancelaria y cuál es la fracción arancelaria de tu producto, para que conozcas cuáles son los beneficios o las restricciones que tiene tu producto. De acuerdo, Gaby. Esa puede ser una buena... Empezar por ahí, ¿verdad? Empezar por ese tema. ¿Qué barreras arancelarias tienes? ¿Las tiene o no las tiene? Que normalmente con los países que tenemos algún tratado, acuerdo, convenio comercial, normalmente no lo tenemos. A la exportación prácticamente la mayor parte de nuestras fracciones están liberadas. Y poner atención en las barreras no arancelarias, ¿verdad? Que son estas que están que tienen que ver más con asuntos de certificaciones, de permisos, ¿verdad? Y que luego son las más complejas en cumplir, pero que definitivamente se pueden. ¿Hay algún mercado, digamos, que le guste más a los estudiantes, o hay algunos que no se han experimentado de una manera adecuada? Tenemos también la cercanía con Centroamérica, por ejemplo, pero generalmente como que ni las empresas y a lo mejor ni los futuros exportadores están pensando en esos mercados por cualquier cantidad de razones. Pero que también ahí están y pueden ser una buena opción, ¿no? Sí, fíjate que yo soy de las personas que me gusta pensar en que cuando alguien quiere exportar, no piense tanto en un mercado, sino que vaya abierto y que sea la propia investigación de mercados internacional quien le diga cuál es el mejor mercado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hacemos mucho hincapié
que nos olvidemos de Estados Unidos y que volteemos a ver a otros hemisferios, ¿no? Que busquemos en Europa, en América Latina, ¿verdad? Incluso en Asia, porque son mercados que en muchos casos son nuevos para nosotros y en ese sentido, por ser productos diferentes, ¿verdad? Por venir de una latitud diferente, tenemos ese ingrediente de innovación que puede ser muy atractivo. Bueno, pues ahí están, esas son las oportunidades y los potenciales que se pueden aprovechar y que sobre todo aquí lo que vale mucho la pena es lograr ese acercamiento y que las empresas que estén interesadas, ¿existe alguna página en internet donde puedan pues checar si en un momento dado les interesa resolver ese cuestionario y acercarse para vincularse con estudiantes en el ITESO en Comercio Internacional? Sí, mira, te puedo decir el proyecto de aplicación profesional de asesorías integrales en comercio está a cargo del coordinador, el maestro Carlos Riggen, ¿verdad? Y te digo, con un equipo de profesores de muy alto nivel, la maestra Silvia Torres, el maestro Heriberto Román, que la atiende también empresas, pero del sector, digamos, más vulnerable. Pero sí, yo creo que perfectamente se pueden poner en contacto con él. Si gustas, doy la página en la que se puedan, o algún en los top, www.pap.iteso.mx, ¿no? Bueno. Que ahí es donde están todo el catálogo de PAPs que hay en el ITESO y en particular que es asesorías integrales en negocios internacionales. Pues ahí está, esa es la invitación. Así. Y le agradecemos muchísimo a la doctora Olga Gil que tuvo a bien el venirnos a platicar y bueno, pues nuevamente felicidades por este premio gracias, nacional. También una felicitación muy cercana al maestro Genaro Portales, coordinador de la carrera de Comercio Internacional, que fue el que recibió el premio y que estuvo detrás con este ímpetu, estas ganas, para que todo este gran equipo que somos los académicos de Comercio Internacional, de Comercio y Negocios Internacionales del ITESO, nos sentimos tan orgullosos. Pues felicidades nuevamente, muchísimas gracias a Olga, gracias. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron en el Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.